Antes del amanecer, en medio de la Sierra Mexicana, helicópteros sobrevuelan caminos polvorientos. Las luces cortan la oscuridad como cuchillas. En distintos noticieros del país se repite un nombre, alias El Mencho. Este fin de semana, un fuerte operativo del ejército mexicano volvió a ponerlo en el centro de la conversación nacional. Las versiones son confusas, los rumores abundan, pero una pregunta permanece intacta. ¿Cómo un hombre nacido en la pobreza rural llegó a convertirse en uno de los criminales más buscados del mundo? En breve sabremos más sobre el origen de ese ascenso que cambiaría el mapa del narcotráfico en México. A mediados de los años 60, en Aguila, Michoacán, nace Nemesio Oseguera Cervantes, un entorno marcado por la precariedad, la migración y la ausencia de oportunidades. En esa atmósfera áspera se forja una mentalidad de supervivencia. Nadie imaginaba que ese niño silencioso creciera hasta liderar una organización que desafiaría al Estado mexicano. Como miles de jóvenes, cruza la frontera hacia Estados Unidos en busca de trabajo. La migración no solo cambia su entorno, cambia su ambición. En California conoce el funcionamiento del tráfico de drogas a pequeña escala. A finales de los años 80 es detenido varias veces por delitos relacionados con narcóticos. Sin embargo, la cárcel no lo detiene. Al contrario, lo profesionaliza. Aprende los códigos, las jerarquías y la importancia del silencio. En breve entenderemos cómo ese aprendizaje marcaría su regreso a México, donde por un pequeño periodo llegó a ser incluso policía de la localidad de Cabo Corrientes. México en los años 2000 vive una transformación violenta. El narcotráfico se fragmenta, viejas alianzas se rompen, el Estado intensifica sus operativos. En ese contexto, alias El Mencho se integra a estructuras criminales que más tarde darían forma al cartel Jalisco Nueva Generación. Lo que comienza como una célula regional evoluciona y se expande con una rapidez inesperada. El vacío de poder en varias regiones del país se convierte en una oportunidad y la oportunidad en expansión. La captura de grandes líderes del narcotráfico reconfigura el tablero. Entre ellos, la detención de Joaquín El Chapo Guzmán en el año 2014 sacude al cártel de Sinaloa. Mientras el país observa, nuevas fuerzas emergen. El grupo de Jalisco comienza a desafiar los territorios tradicionalmente dominados por Sinaloa. La rivalidad deja de ser discreta y se vuelve frontal. Aquí nace una guerra silenciosa que más tarde estallará con fuerza. ¿Crees que el vacío de poder siempre genera más violencia? Tu opinión es importante. Compártela con todos nosotros en la caja de comentarios. En 2016, el secuestro de los hijos de El Chapo en Puerto Vallarta sacude al mundo criminal. Diversos reportes señalan la intervención de la organización ligada a El Mencho. La respuesta no tarda. En un intento por contener a El Mencho, Ismael El Mayo Zambada lleva a cabo una mediación clave para evitar una escalada mayor entre facciones. El equilibrio era frágil, casi inexistente. Ese episodio marca un antes y un después. La rivalidad ya no es un rumor, es una declaración de guerra territorial. En breve sabremos cómo esa tensión redefinió aquellas alianzas. Videos difundidos en redes muestran convoyes armados, vehículos blindados y hombres uniformados. Una demostración calculada de fuerza. El mensaje era claro. El grupo ya no operaba en las sombras. Buscaba intimidar, dominar y exhibirse. Pero toda demostración de poder tiene un costo y la visibilidad suele atraer también a los enemigos y al Estado. El gobierno de México, presionado por su homólogo estadounidense, intensifica los operativos. Las recompensas aumentan, la presión crece. Cada captura de un lugarteniente es presentada como un avance estratégico. Sin embargo, la estructura demuestra su resiliencia. ¿Se puede desmantelar una organización que se adapta constantemente? Esa es la pregunta que flota en el aire. Volviendo a la madrugada del operativo reciente, montañas, helicópteros y el silencio interrumpido por órdenes breves. Aunque la información oficial es limitada y las versiones contradictorias, algo es evidente.
el cerco se estrecha. La historia de El Mencho no solo es una historia de un hombre, es el reflejo de un sistema complejo de corrupción, poder y violencia que ha marcado a México durante décadas. Pero lo que ocurrió realmente en las últimas horas y cómo podría cambiar el equilibrio entre carteles rivales es una revelación que transformará todo lo que creemos saber. Y eso lo descubriremos en breve. Quédate. Lo que comenzó como una célula regional se transforma en una estructura con presencia en múltiples territorios estratégicos. El cartel Jalisco Nueva Generación ya no es un actor secundario, es el protagonista, y su líder, alias Mencho, se convierte en uno de los hombres más buscados del país y del extranjero. Pero cada expansión trae resiliencia y cada territorio ganado una nueva guerra. En breve veremos cómo el choque con Sinaloa dejó de ser indirecto para volverse frontal. Tras la recaptura y posterior extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en el año 2017, el liderazgo operativo del cartel de Sinaloa entra en reconfiguración y en una crisis. Las disputas por plazas estratégicas como Colima y Baja California se intensifican. En el año 2016, en un restaurante en Puerto Vallarta, tiene lugar un evento que no solo era una demostración de poder y fuerza, sino una declaración abierta de guerra. El secuestro de los hijos de El Chapo por parte de sicarios al mando de alias El Mencho. Un movimiento audaz que pudo haber detonado una confrontación directa sin precedentes. Pero entonces aparece un factor clave, la figura de El Mayo Zambada. Diversos reportes señalan que su intervención ayudó a contener una escalada mayor, priorizando la estabilidad interna del bloque sinaolense. La pregunta queda abierta. ¿Fue mediación estratégica o simple cálculo de supervivencia? Videos armados con estética militar circulan en redes sociales. Va más allá de la violencia física y entra de manera decidida en lo que los analistas militares conocen como guerra psicológica. Una acción enfocada en golpear algo más que el cuerpo de sus enemigos. Golpear la mente. La respuesta del Estado, ante los ojos de la opinión pública, parece insuficiente. Y mientras una parte importante de la población exige que el gobierno contrarreste a los carteles, la respuesta del poder es que su política se basa en los abrazos y no en los balazos. Abrazos, no balazos. En breve veremos cómo esa visibilidad internacional elevó la presión diplomática sobre México. Las autoridades estadounidenses anuncian recompensas millonarias. Varias agencias internacionales coordinan investigaciones financieras y las acusaciones formales incluyen el tráfico de drogas sintéticas hacia el norte. El nombre de El Mencho aparece en las listas de los más buscados. El gobierno de México enfrenta una doble presión: combatir la violencia interna y demostrar resultados ante sus socios internacionales. ¿Puede un país equilibrar su soberanía y la cooperación sin perder legitimidad interna? Cada anuncio oficial es presentado como un avance significativo. Sin embargo, la estructura muestra capacidad de adaptación. Nuevos liderazgos emergen cuando otros caen. La organización funciona como una hidra. Cuando cortas una cabeza, aparecen dos. En breve entenderemos por qué el liderazgo de El Mencho dependía tanto del control territorial directo. A diferencia de otros capos mediáticos, El Mencho rara vez aparece públicamente. No hay entrevistas, no hay declaraciones, solo rumores, informes de inteligencia y breves fragmentos de audios que se le atribuyen a él. Delta 1, ¿quién habla? Mira bien, hijo de soy Mencho, güey. Relaja tu gente a la soy Mencho, güey. Ese silencio construye el mito. El mito configura el miedo. Mientras tanto, la rivalidad con Sinaloa se transforma en competencia constante por rutas estratégicas y alianzas regionales. ¿Es el anonimato una estrategia de supervivencia o un signo de vulnerabilidad? Déjalo en los comentarios. Comunidades desplazadas y carreteras bloqueadas junto a negocios cerrados por temor. Más allá de nombres y estructuras, la violencia impacta a civiles
que quedan atrapados entre disputas y el juego cruzado. La narrativa oficial insiste en la recuperación del control territorial. Sin embargo, el miedo cotidiano se convierte en indicador silencioso de la magnitud del conflicto. En breve veremos cómo un operativo reciente prometía cambiar ese equilibrio. El 22 de febrero de 2026, movimientos coordinados del ejército mexicano, inteligencia previa y vigilancia prolongada dan como resultado un cerco silencioso. Aquel fin de semana, la tensión acumulada parece estallar en una acción directa que vuelve a sacudir al país. Las autoridades prometen información detallada, los analistas advierten de posibles reacomodos violentos, mientras los rivales observan atentos. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante el principio del fin o ante el inicio de una nueva fragmentación aún más impredecible y violenta? ¿Quieres conocer la respuesta? Quédate a ver el desenlace, las implicaciones reales de lo ocurrido, las posibles consecuencias y la posición en la que el gobierno mexicano ha quedado. El sonido de hélices vuelve a cortar el silencio. Columnas tácticas avanzan con precisión milimétrica. El ejército mexicano ejecuta un operativo en conjunto con fuerzas norteamericanas que, según los primeros reportes oficiales, tenía un objetivo central: capturar al narcotraficante más buscado del mundo. Horas después, el mando militar de México ofrece un mensaje institucional. Se confirma la neutralización tras el operativo del fin de semana. No hay celebración por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, sino un silencio institucional que dura varias horas. Existe una afirmación que enrarece el ambiente, proveniente de fuentes no oficiales. El operativo ha sido llevado a cabo sin el conocimiento de la presidenta. El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes vuelve a ocupar titulares nacionales e internacionales, pero lejos de una pacificación, la neutralización de El Mencho ha incendiado gran parte del territorio mexicano. La neutralización es presentada como un golpe significativo contra el tráfico internacional de drogas. Las recompensas previamente ofrecidas se convierten ahora en símbolo de alcance global del caso. Sin embargo, los analistas advierten: cuando una estructura depende de redes descentralizadas, la caída del líder puede generar fragmentación y violencia temporal. Exactamente lo que ha sucedido en varios estados mexicanos horas después de confirmarse que alias El Mencho ha sido abatido. En breve veremos cómo los rivales históricos observan el nuevo tablero. El cartel de Sinaloa analiza el nuevo escenario. Viejas rivalidades con el cartel Jalisco Nueva Generación resurgen en la memoria reciente. El episodio del secuestro en Puerto Vallarta, años atrás, vuelve a mencionarse como punto de quiebre. La intervención atribuida a Ismael El Mayo Zambada había evitado una escalada total en aquel momento. Ahora, sin el liderazgo de alias El Mencho, la incógnita es otra. ¿Qué viene luego de la violencia desatada debido a la desaparición de alias El Mencho? Tu opinión importa. ¿Crees que esto equilibrará la situación o solamente es la antesala de un repunte mayor en la violencia? Déjalo en los comentarios. Históricamente, la captura o neutralización de grandes capos en México ha generado divisiones internas, subgrupos que buscan autonomía, disputas por liderazgo. Sin una figura central, la organización podría dividirse en facciones regionales y cada facción intentará demostrar mayor fuerza que las demás. El Estado enfrenta un desafío complejo: evitar que el vacío derive en una nueva ola de violencia localizada. En breve veremos cómo las comunidades viven esta incertidumbre. Durante años la figura de El Mencho se construyó desde la invisibilidad y el rumor. La ausencia pública alimentó la leyenda. Ahora, con su neutralización confirmada tras el operativo del fin de semana, el mito deja un vacío de poder preocupante. La historia muestra un patrón constante. El poder criminal, por más expansivo que parezca, termina confrontando límites. Pero la pregunta persiste: ¿es este el final de una era o la transición hacia otra aún más violenta y desconocida? Luego de horas eternas, el gobierno de Sheinbaum emitió un escueto comunicado en la red social X que se limitó a informar
que la Secretaría de Defensa Nacional había reportado un operativo llevado a cabo por fuerzas federales, lo que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Afirmó también que todos los gobiernos locales estaban coordinados e hizo un llamado a mantenerse informado utilizando medios oficiales. Y terminó reconociendo la labor de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. La historia de alias El Mencho no es solo una historia de un individuo, es la historia de contextos sociales complejos, de vacíos de poder, de economías ilícitas que prosperan donde el control de las autoridades es deficiente y donde la pobreza se utiliza como excusa para delinquir. Su ascenso, la rivalidad con Sinaloa, el episodio del secuestro en Puerto Vallarta, la mediación atribuida a El Mayo y finalmente el operativo de este fin de semana forman parte de un entramado más amplio. Un entramado que obliga a preguntarnos qué debe cambiar para que nuevas figuras no ocupen el lugar que hoy deja alias El Mencho. Porque en el fondo, el verdadero desenlace no depende solo de las capturas espectaculares o las neutralizaciones quirúrgicas, sino de transformaciones profundas. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que este momento marcará un punto de inflexión real en México en el que el gobierno se tome más en serio su función de proveer seguridad para sus ciudadanos? Te leo en la caja de comentarios. Tu análisis es parte de la conversación.